RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a establecer comunicación y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Humberto Castillo Martel. Es un destacado médico psiquiatra, ¿no? Un poco para que nos ayude a entender esta situación lamentable, muy triste, dolorosa, registrada en Lima, en el distrito de Los Olivos, ubicados en el sector norte de la capital. 13 jóvenes perecieron, ¿no? Y como hoy dice el diario La República en su titular, ¿no? Lo resume: desacato, negligencia y muerte. Sí, ¿cómo analiza usted estos hechos, no? Yo le planteaba de inicio un titular que hoy destaca el diario La República, ¿no? Donde engloba exactamente todo este drama: desacato, negligencia y muerte. Sí, José, lo primero que yo diría es que es algo que ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido y es más, algo que probablemente esté ocurriendo. Lo segundo que yo diría es algo que, digamos, ha costado vidas, ha costado sufrimiento, dolor para muchas personas. Entonces, de alguna manera es algo que acontece a los seres humanos, acontece en las sociedades, y creo que tenemos que intentar comprenderla y explicarla mejor, digamos, intentar comprenderlo, porque el primer desafío es que esto parece increíble, nos parece que no fuera posible, pero lo primero que tenemos que reflexionar es que esto sí es posible, que ha ocurrido y que tal vez está ocurriendo en muchos lugares. Entonces, ahí es donde creo que la reflexión me parece que ¿por qué ocurre esto? ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Qué pasa en los seres humanos? ¿Qué pasa en nuestra mente? Que hace posible que ocurran actos como estos, ¿no? Cuando uno ve las imágenes, por lo menos a mí me sorprende mucho el tema de la naturalidad con la que están las personas previo al acontecimiento. Es como si fuera un acontecimiento habitual, es decir, no eran 30 personas, no son 5 personas, eran 120 personas. Y eran personas que se reunían regularmente de esta forma y que estaban divirtiéndose. No, por ejemplo, lo que se veía es que las personas no estaban usando una mascarilla de forma regular, ¿no? Estaban como muy cercanos entre sí, estaban divirtiéndose. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué iba pasando por sus mentes? ¿No? Y creo que lo que podemos notar es que para ellos era como una situación regular. Era como quien se va a divertirse un fin de semana cualquiera y la pasa de forma regular. Entonces, ahí, la pregunta sería, ¿por qué un sector o un grupo de personas o sectores de la sociedad están viviendo esto como si no pasara nada? Y mientras otro sector de la población está viviendo esto como una cuestión trágica. Unos lo están viviendo prácticamente con miedo, con temor, con preocupación, haciendo grandes ajustes en su vida, grandes sacrificios inclusive, ¿no? Y podemos entenderlo. Pero hay otro sector que está viviendo como si no hubiera un riesgo, como si no tuvieran ningún riesgo y de alguna manera tienen una forma como lo justifican, ¿no? Entonces creo que tenemos que intentar meternos un ratito en la mente de este sector y también creo que anotar que nuestra sociedad contiene estos como diferentes sociedades, es como si viviéramos en sociedades paralelas, en mundos paralelos. Compartimos una ciudad, pero somos como sociedades paralelas, cada uno con sus riesgos, con sus miedos, con sus preocupaciones, con sus objetivos, con sus posibilidades, con sus deseos, como si fuéramos sociedades paralelas. Y eso creo que amerita una reflexión amplia de la sociedad, ¿no? Ahora, doctor Castillo, un tema también para tomar en consideración. La mayoría de los asistentes eran jóvenes.
todos ellos no desconocían que vivimos una situación de emergencia. Pero, como usted lo anota, también hay mucha indiferencia, pero también hay negligencia y también hay un abierto desacato. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? Hay una ruptura, o sea, hay un nivel de informalidad que ya no solamente alcanza en el plano económico, en el plano social, sino también en el plano emocional, donde uno puede desafiar abiertamente en las circunstancias que fueran y llegar a este tipo de excesos, este tipo de límites. Sí, José, yo creo que todo eso es cierto, todo eso es real y todo eso es un factor. Y todos concurren. O sea, son factores, son situaciones multicausales, con múltiples factores que concurren. Por ejemplo, el tema de desacato. De hecho, el desacato no es nuevo en nuestro país, ¿no? Hay muchas reglas que se desacatan. O sea, tal es así que, por ejemplo, las reglas económicas, ¿no? Son desacatadas de alguna manera por un, no sé, 60-70%. Decimos que la economía es informal. Y la informalidad es una forma de desacato. Entonces, el desacato es habitual en nuestra sociedad y tiene que ver, tal vez, porque no estamos tomando en cuenta esta heterogeneidad de la sociedad, ¿no? Entonces, y la condición lleva tal vez a una especie de pragmatismo. O sea, la gente puede entender que la norma está, pero si el no cumplir la norma, el no acatar la norma, no tiene una sanción inmediata, directa, entonces las personas que están actuando con ese pragmatismo, con esa inmediatez, no van a hacer caso, porque su balance, más o menos, si lo ponemos en la mente de estos chicos, horas antes de salir a esa reunión, entonces ellos en su mente lo que aparece es un deseo, unas ganas de ir a divertirse, lo que aparece es un riesgo, por ejemplo, aparece el riesgo al contagio, pero parece que eso en su mente aparece muy poco, porque ya más o menos lo que podrían ellos estar sintiendo, ya la mayoría estamos infectados, que era lo que se ha constatado en los exámenes, que muchos de ellos ya tenían la infección o ya habían pasado. Ellos están pensando de que para ellos no es el problema, que el problema serían para otros, ¿no? Están partiendo de una realidad en que tal vez están haciendo una cuarentena en una casa, en un ámbito donde no tienen muchas posibilidades para ejercer su creatividad. Son personas que no tienen un proyecto, tal vez, que se les acortó el proyecto de vida, ¿no? Y que calculan que no va a haber ningún riesgo porque no hay una vigilancia, las autoridades no se abastecen para cuidar todos los lugares. Entonces, en su mente aparece como una situación posible, con un beneficio para ellos, para expresar su angustia, sus ganas, sus fantasías, sus deseos, y con un riesgo que ellos le dan al mínimo. Ahora, doctor, Entonces, doctor Castillo. poniéndonos un poquito en su lugar, digamos, Claro. en cómo ellos podrían estar pensando. Por eso es importante pensar cómo ellos piensan para ver qué podemos hacer como sociedad para poder incluir a estas personas en estas medidas, porque, digamos, la pandemia requiere una acción solidaria y de todos. O sea, la forma como vamos a derrotar a este virus es si actuamos todos colaborativamente, todos en conjunto. Pero si hay un sector que vive como otra realidad, tenemos que buscar cómo lo incluimos en esta realidad, cómo lo incluimos en el proyecto nacional, digamos. Ahora, un tema que no podemos perderlo de vista, doctor, ¿no? Estos hechos se han registrado en Los Olivos, pero bien pudieron registrarse en otros puntos del país, ¿no? Porque son hechos recurrentes y además son hechos que de una u otra manera se han hecho casi costumbre, ¿no? Pero el otro factor que no se puede perder de vista, doctor Castillo, es que las redes sociales tienen un efecto de positivismo en la sociedad actual, ¿no?
O sea, nadie puede dudar que las redes sociales coadyuvan, ¿no?, al mejoramiento no solamente tecnológico, sino conductual, etcétera, etcétera. Pero también tienen la contraparte. Hemos visto lo que ocurrió hace unos días con estas barras del club universitario, se convocaron a través de redes sociales. Estamos viendo que esta trágica fiesta de los Olivos también se convocó a través de redes sociales. Y todos tienen un denominador común: viola el principio de autoridad. ¿Cómo analiza usted este tema? Sí, José, esto es lo que también llama la atención, ¿no? Porque lo que se sabe es que esta actividad era difundida por las redes sociales, ¿no? Entonces también eso lo que nos muestra es un paralelismo de la sociedad, ¿no? O sea, hay sociedades paralelas que tienen sus propios mecanismos, sus propios medios de comunicación, tienen sus propias reglas, sus propios líderes, sus propios valores, y calculan sus propios riesgos, sus propias posibilidades, ¿no? Y las redes es un espacio que permite de alguna manera esta segmentación de la comunicación, de tal manera que hay segmentos por donde uno se comunica sin que el otro lo perciba, digamos, ¿no? Entonces creo que esta idea de sociedades paralelas en una misma sociedad, creo que es importante anotar, y esta heterogeneidad, y que tiene mucho que ver con la propia estructura de la sociedad, ¿no? O sea, una de las cosas que caracteriza a nuestro país y a la región de América Latina es que somos de las regiones que tienen más inestabilidad. Es decir, donde unas personas, o sea, tienen unos regímenes de vida que son muy diferentes a los regímenes de vida de otras personas, ¿no?, que viven en mundos realmente paralelos y poco integrados. Entonces creo que esto, si bien de hecho es totalmente condenable, cuestionable las conductas de estas personas, pero creo que también nos llama a la reflexión sobre la sociedad, porque como tú lo decías, José, esto no es solamente un acontecimiento que propio de los Olivos o de la calle Sin, ¿no?, sino esto probablemente esté ocurriendo en otros lugares, en Lima y en otras regiones del país, Así es. ¿no? Y sí, entonces creo que la cosa es compleja y amerita una respuesta compleja. A problemas complejos no podemos tener reflexiones simples. Creo que eso sería un gran error, porque claro, podríamos ahora decir y culpar solamente a ellos, ¿no?, y hacer una división de los buenos y los malos, los que acatamos y los que no acatan, ¿no?, los que cumplimos y los que no cumplen, y tal vez no estamos tomando en cuenta toda la complejidad de esta problemática, que es solo un aspecto es psicológico, mental, y otro aspecto es básicamente social, ¿no? Y de cómo está organizando nuestra sociedad y cómo esta pandemia de alguna manera es un cuestionamiento también a la organización de nuestra sociedad, a la organización de todo, Así digamos, es. ¿no? Es un evento tan inmenso, tan grande, que no lo podemos resolver con medidas solo coyunturales. Creo que es importante una reflexión más profunda y que podamos buscar una sociedad más solidaria, que nos reconozcamos más los unos a los otros, que nos escuchemos más los unos a los otros, que nos veamos más los unos a los otros, para no sorprendernos de estos mundos diferentes o paralelos. Doctor Humberto Castillo Martel, he sido grato conversar con usted, estas reflexiones que en realidad se necesitan en estos momentos, ¿no?, duros para el país, dolorosos, pero como usted bien dice, ¿no?, no podemos estar al margen de estas situaciones. Le agradezco como siempre la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable.
Muchas gracias, José. RCR, la red que comunica y une al Perú.